Bienvenidos a Feminicast, el podcast transfeminista Camino a la Liberación. Mi nombre es Marina Arditi. Tenemos el placer de contar con Guiomar. Vamos a hablar sobre el rugby femenino. Guiomar es una referente en el rugby en Asturias y ha jugado en la división de honor también y ha entrenado distintos equipos. De todas maneras, Guiomar, creo que vos vas a contar mejor que yo a qué te dedicaste y cuál es tu trayectoria en el rugby. Si nos querés contar un poco. Pues vinieron al instituto donde estudiaba y a darme una clase de rugby, y el chico que vino estuvo hablando con un grupo de amigas, animándonos a que fuéramos a probarlo al campo y eso, y nada, lo hicimos y la verdad que me enamoré del deporte y ahí me quedé. Y luego pues nada, estuve unos cuantos años de jugadora y luego por necesidades del equipo femenino empecé a meterme en el mundo del entrenamiento, a sacarme títulos de entrenadora, y estuve unos años desconectada y luego ya otra vez a principios del 2000 otra vez volví ya como entrenadora, pues nada, sacando a niños y niñas para empezar una escuela. Y nada, luego pues el equipo femenino, ¿no? Que era lo que realmente siempre me apeteció hacer, ¿no? Que las chicas que empezamos ahí en los años 90 pues tuviéramos una continuidad en Asturias, en Oviedo concretamente, para que hubiera un equipo femenino y no se perdiera los años que estuvimos ahí pues jugando. Yo me pregunto cómo es esa transición de decidir hacer un equipo, formar. Vos fuiste una de las fundadoras del equipo, ¿no es cierto? ¿Y fue un desafío para vos empezar con ese proyecto? Sí, ya había hecho un intento antes de irme a Barcelona, que estuve por allí 3 o 4 años, y había unas cuantas chicas, pero como no había liga en Asturias, ni había otros equipos, ni tal, pues es muy difícil, ¿no? Que las chavalas estén solo entrenando y tal para un futuro hipotético partido, ¿sabes? Porque ahora en Asturias hay varios equipos, pero hasta hace muy pocos años estábamos solo nosotras durante muchos años, y luego estuvo varios años el Gijón solo, hasta que volví a formar después de venir de Barcelona, pues volví. Ahí sí que ya estuve con las veteranas, pues comiéndoles la oreja para que volvieran y tal, después de un montón de años de haber estado apartadas ellas del deporte en general y del rugby en particular. Bueno, del rugby sí que sus hijos ya jugaban y tal, entonces bueno, a esas fue más fácil convencerlas para volver, porque al final les picaba un poco, ¿no? Ver ahí a los hijos jugar y tal, pues eso, poco a poco fui animando y tuve que hacer lo que hicieron conmigo, ¿no? Ir a los institutos y sacar a las chicas. ¿Y notaste algún tipo de resistencia en el sentido de que muchas veces se asocia que el rugby es un deporte con mucho contacto y hay como este estereotipo de que las mujeres no podemos hacer contacto y demás? ¿Notaste resistencias en aquel entonces con respecto a esto? Pues sí, sobre todo, pero las mismas chicas cuando vas a los institutos y les hablas del rugby, venga a probar, si alguna en la clase así, normalmente en los institutos llevamos rugby cinta, que no hay contacto para que lo pueda hacer todo el mundo, entonces pues había chicas que lo hacían muy bien y tal, y había mucho reparo, no, el rugby que es muy duro, que nos pegan, que todo un batiburrillo, ¿no? También lo confunden con el rugby, con el fútbol americano, un batiburrillo ahí que... Entonces eso, las propias chicas, aparte que lo tienen difícil porque la edad que necesitamos nosotras para que jueguen en un equipo femenino senior es que tengan 16, 17 años. Aquí la educación en esa edad, precisamente con 17, no hay educación física en segundo de bachiller. Entonces ya llegar a ellas es difícil porque ya no puedes darles una clase en la hora de educación física. Y aparte ya están desconectadas del deporte, no solo del rugby, vamos, que muchas ni habían escuchado hablar de este deporte, sino del deporte en general. Las chicas normalmente cuando tienen 15, 16 años empiezan a dejar los deportes. ¿Y por qué crees que esto pasa? Pues un poco pues por los prejuicios que hay, porque luego las chicas es un poco, es que tienen que estudiar.
No hay que dedicarse a los estudios, da tiempo de sobra a tener muchísimas actividades y seguir con lo que tengas que hacer, ya sea la universidad o lo que sea. Más fácil cuando estás todavía en educación secundaria. Pero bueno, eso sí que te encuentras, o que los padres no les dejen, también es una cosa que te encuentras mucho. Es una excusa un poco rara, ¿no? Porque con los varones en general siguen jugando al fútbol, haciendo sus actividades, y nadie les dice que no puede porque tienen que estudiar, ¿no? Es como, obviamente es compatible. De hecho, pasa mucho con los chicos, que los que son buenos en deportes, ya no en rugby, sino en fútbol y tal, estudian poco, menos de lo que deberían. Y sin embargo con las chicas, no, es que no tiene que estudiar, no tiene tiempo, o lo que te digo directamente, he escuchado muchísimas veces, no, es que mi padre no me deja. Incluso de chicas que sus hermanos juegan en el club, ¿sabes? Y está allí mirando los entrenamientos o los partidos, y sí que me he encontrado esos casos, ¿no? De decirle a ella, oye, ¿por qué no vienes a entrenar con nosotras? Y tal, y decirme eso, que el padre no le deja. Qué indignante, ¿no? O sea, yo creo que esto también está vinculado a un pasado donde a las mujeres no se nos dejaba, y todavía pasa, como vos contás, de expresar nuestro cuerpo, de hacer actividades con nuestro cuerpo, de correr, de ser libres. Tipo, es como que algo que antes mucho más estaba como súper prohibido, teníamos que estar, no sé, usando ropas incómodas, que todavía pasa, a ver, son zapatos altos, corsets, corpiños, un montón de cosas así que nos impiden la movilidad, y creo que es una forma de controlar a nosotras, ¿no? Controlando nuestros cuerpos se nos controla a nosotras. ¿Cuál pensás que es la importancia del deporte, de que las mujeres, niñas, adolescentes hagan deporte? Bueno, es que es muy amplio, pero que el desarrollo como persona ya para mí me parece fundamental. Y luego ya si estás ya en deportes colectivos, los vínculos que se forman, todas las experiencias que vives, creo que para el desarrollo de cualquier persona debería hacer deporte, y también ser resiliente, ¿no? Y saber enfrentarte a las cosas que te va dando el deporte, que no siempre son alegrías, a veces hay lesiones o no salen las cosas como quieres, y todo eso yo creo que te va ayudando a formar tu personalidad y a tener un carácter fuerte, que te vayas evolucionando y consiguiendo las cosas que te propones, ¿no? Claro. Es una manera de tener una ventana ahí abierta a desarrollarte como persona. Y viste que muchas veces a las niñas se las hace hacer deportes individuales y que tienen que ver con la elegancia, con las formas, como patinaje artístico, gimnasia rítmica. Claro, es como que esas cosas son las más comunes, ¿no? Y que por ahí son grupales, pero no en el sentido de un deporte en grupo como es el rugby, como es el fútbol. ¿Vos qué diferencias notás entre unos deportes y otros? Bueno, mira, mi experiencia, yo de cuando era pequeña iba a un colegio femenino religioso, y entonces pues las chicas ahí a lo que podíamos jugar era al baloncesto. Ese fue el primer deporte que empecé a practicar, porque eso, las chicas tenían que hacer baloncesto. No podíamos a fútbol, no te dejaban directamente jugar. Si alguna chica se ponía a jugar, pues te quitaban el balón y eso, a jugar a baloncesto, ¿no? Siempre hubo como unos deportes femeninos, por lo menos que yo haya visto en ese ambiente, unos deportes femeninos y unos deportes masculinos que no podíamos practicar. Es como que también, como vos decías, viste que las amistades que se forman en los deportes en grupo, creo que es distinto, ¿no? Porque en un deporte como, no sé, la gimnasia, nunca hice gimnasia rítmica, pero es como que es mucho sobre disciplina, sobre figura, sobre estética, sobre cómo se nos ven nuestros cuerpos, tienen que ser lindos, bellos. Es como que es una forma como más disciplinadora del cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Como que otra vez se nos está exigiendo muchísimo para performar, para actuar de una forma hiperfemenina y que principalmente agrade a la vista de los otros. Y por ahí veo que en otros deportes como más de contacto o en grupo hay un poco más de componente de diversión. Y no sé si es casual o qué, pero justo en ese tipo de deportes donde hay algo más de diversión,
Esos son los tipos de deportes que menos típicos son. Y también cambia, creo que por lugares, como vos decís, ustedes hacían baloncesto. Bueno, en Argentina es muy común que las chicas hagan vóley y solo vóley. Y en mi época se nos prohibía hacer. Sí. También te dejaban hacer vóley, es verdad. Creo que por ahí la cuestión de la diversión, del disfrute, no está tanto en los deportes que se nos imponen a las mujeres. Está claro, además en un deporte como el rugby, yo sé que a chica que convences para que suba a probarlo al campo, es raro que no repita y se acabe quedando en el grupo, porque te lo pasas muy bien y ves ahí pues el comadreo que hay entre nosotras y pues que conoces a chicas muy diferentes también entre ellas, y lo que es convivir y lo que es luchar por deportes así que son minoritarios y encima de contacto nos encontramos muchas adversidades y bueno, pues se cohesiona muchísimo más. Y luego, bueno, también que el rugby sí que tiene cosas muy buenas, bueno, ya lo sabes tú, como el tercer tiempo, ¿no? Que eso también te hace relacionarte con los otros equipos y conocer a otras chicas y sus situaciones y bueno, yo creo que hay muchos factores que no solo el deportivo que enganchan mucho en el rugby. Sí, bueno, el tercer tiempo yo creo que es lo que más le sorprende a la gente. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Pues el equipo local invita al visitante después del partido a comer y a beber y pues nada, después de la ducha pues estamos ahí un cacho con el equipo contra el que hemos jugado, ¿no? Un poco como las cosas que eran en el campo y toca esa parte de diversión y de estar ahí tomando, bueno, unas cervezas, refrescos, lo que quieras. Sí, que creo que esa es una de las partes favoritas de muchas, el tercer tiempo. Además, un espacio para relacionarte amigablemente con el otro equipo, ¿no? Que muchas veces en otros deportes por ahí no se ve tanto ese compartir con el equipo contrario, entre comillas. Ya, esto, bueno, es uno de los valores estos muy típico que se habla en el rugby, de los valores, ¿no? Pues esto ya desde pequeños pues ya se comparte todo, no solo en el propio equipo, sino también con los contrincantes, cuando estamos en torneos por ahí y tal, pues todo se comparte y suele haber muy, muy buen ambiente, tanto en el masculino, femenino como en las escuelas. A lo largo de estos años, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que vos notaste en el desarrollo del rugby femenino? Son muchos, a ver, porque sí que a veces he tenido la sensación un poco que sí, en los equipos femeninos hace años no molestaban, pero era como, bueno, que estén ahí, que lo pasen bien, pero como que no nos veían que pudiéramos ser competitivas y estar en una liga y estar dándolo todo igual que podía hacer cualquier equipo masculino, ¿no? Da un poco como que sí, te dejan un espacio y sí, muy bien, y las chicas te animan, qué bien el femenino, pero cuando el femenino empieza a necesitar cosas más importantes para estar en competición y tener buenas condiciones, unas condiciones mínimas, tampoco es que hayamos pedido muchas cosas, pues ahí es cuando te empiezas a encontrar un poco de reticencia, ¿no? Y un poco como a veces sentir que el femenino molesta. Vos me contabas el otro día que acá en España, para que un equipo masculino pueda ascender a primera división, necesitan tener un equipo femenino, ¿no? Entonces es como una obligación. Tienen la opción de que sea un equipo femenino o un senior B masculino. Ah, claro. Tienen en la opción, o sea, no podrían optar en el caso, por ejemplo, del Oviedo, que juegas tú y en el que he estado yo todos estos años, pues tienen los dos. Tienen un senior B masculino y tienen el femenino. Claro. Pero sí, necesitan tener eso y escuela para jugar en División de Honor A y B. Claro. Sí, es una manera que introdujo hace unos años la Federación Española, que está bien porque a muchos equipos femeninos pues les sirvió pues para tener un lugar en el club y que no estuvieran ahí, sí, tenemos equipo femenino, sino necesitamos tener un equipo femenino, porque muchos clubes pues encontraron más fácil tener equipo femenino que
que tener otro masculino. ¿Por qué pensás que está esta cuestión de la resistencia a la hora de tomar en serio un equipo femenino? Y es como que si una juega amateur y no molesta, como vos decís, está todo bien, pero cuando una quiere estar subir a un nivel más competitivo, tener entrenamientos más serios y demás, ahí molesta. ¿Por qué molesta eso? A ver, no te lo encuentras en todos los sitios, ¿eh? Yo, sobre todo, donde tengo experiencia con llevar equipos femeninos, pues es aquí en Asturias, ¿no? Pero claro, luego te vas a otras provincias como Barcelona o como Madrid y tal, y te encuentras que los equipos femeninos son los equipos principales del club, porque juegan una categoría más alta y entonces, pues eso, es que tendría que ser un poco así. Los que juegan en una categoría más alta, pues lógicamente tienen que recibir más recursos y más cosas, pero si estamos en la misma liga, creo que las cosas se tendrían que repartir un poco más, sobre todo porque los equipos femeninos se están demostrando en los últimos años el nivelazo que hay. Sí, me sorprende acá en España, ¿no? Que, o sea, el masculino hace muchos más años que está instaurado, que juegan, ¿no? Porque el rugby femenino es como más reciente y sin embargo llegaron a un nivel mucho más alto. Ahora las leonas son como muy genias y están jugando a unos niveles muy importantes. No sé, me pregunto, ¿tienes alguna teoría de por qué eso pasa? Pues yo creo que sí, porque ha habido muchas provincias que no han sabido hacer bien el cambio del rugby y que hemos entrado en el rugby moderno, más o menos por principios del año 2000, y muchos clubs se quedaron ahí como melancólicos con el rugby antiguo cuando jugaban ellos en los años 70 y 80 y han tardado más en empezar a hacer la evolución. Es así de fácil. Cuando pasa un tren tienes que subirte y el rugby femenino pues ha pasado como un tren. El que ha querido se ha subido y el que no pues sigue pensando que eso, que con el masculino que tienen de sobra, ¿no? Por decirlo finamente. Claro. ¿Vos notas que hay alguna diferencia en cuanto al rugby femenino y el masculino? Ya sea a nivel, bueno, más deportivo o más social, más de grupal. Hombre, sí, diferencias sí, las veo y mucho, ¿no? Pero bueno, las diferencias que más se ven pues es como la sociedad que fuera del rugby, ¿no? Nuestra sociedad un poco pues los grupos que hay, las separaciones que hay y hay veces que dentro de los propios clubs y de los propios equipos masculinos de los jugadores tienen los pensamientos de cosas que te he dicho anteriormente, ¿no? Y que bueno, sí, que está bien que estemos ahí, pero si les vamos a quitar protagonismo pues ya no gusta tanto. Y no sé, yo siempre me he alegrado de si les va bien, genial. Cuando más alto esté el equipo de tu club, pues mucho mejor, ¿no? Independientemente de que sea masculino o femenino o un equipo de la escuela que es mixto. Claro. Sin embargo, cuando los éxitos y las cosas las lleva el femenino, pues es como que se le da menos importancia. Que es triste, ¿no? Pero bueno, creo que fue cambiando, fue progresando mucho a lo largo del tiempo. Yo también pienso por ahí en Argentina, que tuve experiencias jugando ahí, que fue hace unos años, bueno, no sé cuántos específicamente, pero ni siquiera había rugby femenino y ahora cada vez hay más y es más popular y esa situación de discriminación sigue pasando como acá. Pero bueno, tengo esperanzas de que algún día la sociedad, o sea, que la sociedad vaya cambiando de a poquito. Yo creo que sí, irá cambiando y lo que te digo, no quiero ser injusta porque hay zonas de otras provincias españolas que la situación no es así, ¿sabes? Y está todo muchísimo más igualado y recompensa el esfuerzo a quien se lo merece, ya está. Si no se pide más, a quien se lo merezca. Y también para que una pueda mejorar, también necesita ciertas condiciones, otra vez como decíamos antes. Claro, y eso, y los clubs de provincias como la nuestra, como Asturias, creo que tendrían que invertir un poco más en que las chicas salieran de la provincia, que conocieran el rugby en otras comunidades, que eso, se necesita rodaje y ver un poco el nivel en el que está el resto del país, ¿no? Sobre todo si quieres competir en una división más alta. Pues eso ahí tendrían que invertir un poquito más y no conformarse solo con que se juega aquí en Asturias, que al final
tampoco es una liga muy potente, donde te puedes encontrar equipos que no te llevan el número de jugadoras adecuado. Entonces, creo que ahí los clubes deberían pues apretarse un poco el cinturón y dedicar un poco a preparar a los equipos femeninos. Claro. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones, a las nuevas chicas que están empezando, como para seguir el legado de las pioneras como ustedes que empezaron el rugby acá? Mira, no les daría un consejo para que siguieran nuestros pasos, ni mucho menos, sino simplemente que subieran a probar ese deporte, porque es una pasada, te lo pasas genial, todos los viajes por ahí que haces con las compañeras y compañeros y tal, y que mola muchísimo. Ya la continuidad es que se da porque las personas que suben a probarlo, pues al final a muchísimas les engancha, ¿no? Pues eso, simplemente por ellas mismas que se atrevan a dar el paso, que hay muchas chicas que les gustaría probar y luego tienen miedo y tienen así reparos, y que van a ser bien recibidas y que lo van a pasar genial y les va a merecer la pena. Eso les diría. Bueno, buen consejo. Me gusta tu mirada de ver el disfrute y el placer de eso, porque al final de qué se trata si no es de pasarla bien, ¿no? Obviamente claro, hay obstáculos, pero... Claro. Es un básico porque luego es un deporte duro físicamente, y hay veces, y sobre todo ya sabes, aquí en el norte de España que llueve mucho y tal, y las condiciones climáticas pues a veces son duras, pero bueno, eso te curte en muchos aspectos, y eso, que se animen a probar lo que les va a encantar. Claro, tengo amigas que me preguntaban por qué me gusta jugar al rugby, y yo como que siempre me pregunto, ¿por qué me gusta jugar al rugby? Hay muchas razones, sin duda. Creo que la cuestión del grupo es muy fundamental, pero también esta cuestión de la cancha, de hacer cosas que en la vida real jamás uno podría hacer, no sé, ir corriendo y pegarle un placaje a alguien, es como que, y tirarle al piso así de repente, para mí eso es como mucha adrenalina, es muy, no sé, una sensación muy placentera. También cuando a una le pegan un buen tackle o un buen placaje, creo que es lindo, pero hay cosas dentro del deporte, creo que, y la exigencia física por ahí, que en otras situaciones una no desarrolla todo eso. Y también en el rugby hay mucha exigencia mental, porque luego eso no solo es ir contra la chica que tengas enfrente, sino es un poco también luchar contra ti misma cuando estás agotada, ¿sabes? Porque es mucho levantarse, placar siempre por el suelo y tal, y entonces tienes que luchar un poco también contra tu mente, ¿no? Superarte a ti misma. Pasas un poco también a ser secundaria a la contrincante, sino que también es una lucha interior y colectiva. Todo es que tiene muchísimas cosas buenas el rugby, la verdad. Estoy muy de acuerdo. Y las amigas que consigas de por vida, eso también. Te quería preguntar si vos pensás que el rugby femenino es un lugar amigable para las diversidades sexuales. El rugby femenino creo que sí. El rugby femenino. El masculino creo que no, que todavía les queda muchísimo que avanzar, ¿no? Pero creo que en el femenino, pues sí, las chicas están más abiertas de mente, te encuentras personas diferentes, mientras en la parte masculina los veo más prototipo, ¿no? Todos muy iguales y muy funcionando igual. Y yo creo que eso, en el caso de las mujeres, pues es muy diferente. En mi experiencia también, yo jugué en distintos países, y creo que eso era una de las cosas que me gustaba también de ver diversidad sexual. Yo soy bisexual y me gusta rodearme de otra gente que sea bisexual, lesbiana además, y yo siento que en el rugby me encontré mucho de eso, y como que esta cuestión, como vos decís, una apertura, como más diversidad en ese sentido. Y por ahí lamentablemente también, como decís, en el rugby masculino no pasa tanto, y creo que tiene que ver con una cuestión de roles tradicionales, ¿no? O sea, es un deporte como más tradicionalmente masculino, ¿no? La fuerza, la agresividad, la masculinidad, y por ahí cuando es jugado por mujeres es como que también es como que rompe un poco todos estos estereotipos femeninos. Sí, totalmente. Sí, ahí considero que todavía, ahí sí que hay muchísimas diferencias todavía, y que los chicos, pues eso, relacionen el jugar al rugby con la hombría y esas cosas que yo creo que en el caso del mundo masculino pierden a gente. Al final
las mentes cerradas pues consiguen eso, ¿no? Y yo creo que en eso las chicas estamos muchísimo más adelantadas y por eso se producen uniones más fuertes y tal en los equipos femeninos. Un buen punto, no lo había pensado así. Bueno, y por último, para ir cerrando, te quería preguntar, ¿cuáles son uno de los principales hitos así o situaciones clave que vos recuerdes del rugby en Asturias que te hayan marcado? Bueno, fue muy emocionante cuando en 2011 formamos el equipo que hay ahora No, 2011 no, perdón, en el 2014 formar el equipo fue emocionante cuando ya tienes un buen número de chicas y tal, que sabes que con eso vas a poder funcionar. Y estuvimos un año entrenando y al año siguiente el club nos apuntó a la liga, pues el primer partido de liga. Además, ahí lo jugamos. Estaba C, otra de las veteranas que jugó conmigo al principio en los años 90 y yo ya también, y fue muy emocionante. Y bueno, y luego aparte también mi sobrina en esos momentos también jugaba en el equipo y también fue muy emocionante porque ella se ha criado jugando al rugby con nosotras muy cerca, ¿no? Entonces todo eso pues lo tenía muy por dentro y fue súper emocionante. Y luego, ¿qué más cosas? Bueno, pues sí, en el primer año de liga eliminamos de la liga al Gijón porque ya era cuartos de final y tal, entonces fue la ida y la vuelta de ese partido fue muy emocionante. Y bueno, luego jugar en División de Honor está bien y tal, pero bueno, me quedo más con las cosas, con las pequeñas cosas que han sucedido en Asturias. Jugar en División de Honor fue una experiencia genial, vamos, otro mundo. Y genial para ver lo que realmente te gustaría que pasara en tu provincia, ¿no? Así que eso, es que muy buenas cosas. La verdad que disgustos pocos, deportivos pocos, porque bueno, perder es una de las partes del deporte en general, no solo del rugby. Y bueno, para llegar ahí habíamos perdido muchas veces, o sea que no pasaba nada, ya teníamos callo. Bueno, y División de Honor, pues genial. Además, jugué en un equipo que en ese momento eran las campeonas de División de Honor y muchas de ellas integrantes de la española y entonces eso, pues nada, a metérmelo todo en vena y aprender ahí de unas jefas impresionantes y nada, pues haber podido transmitir un poquito aquí a las chicas asturianas. Y no sé qué más hito. Sí, cuando ficharon a mi sobrina para jugar en División de Honor, también, que había salido de aquí de la escuela del Oviedo, también fue muy emocionante. Qué bien, qué lindo todo lo que contás. Bueno, o sea, un placer hablar con vos, muchísimas gracias. Igualmente, Marina. Bueno, nada, muy lindas las cosas que charlamos. Este es un episodio que quiero hacer desde hace mucho tiempo y bueno, por fin encontré a alguien para hacer este episodio. Así que muchas gracias, Guiomar. Muchas gracias a ti.